Entre las noticias que tenemos, el Centro Federal para el Control de Enfermedades, que es el ente regulador, el ente supervisor de lo que es la parte de la pandemia acá en los Estados Unidos, advirtió que pudiera haber una segunda ola del coronavirus mucho más letal que esta de ahora, para finales del otoño o comienzo del invierno. Y esto lo hemos podido constatar con dos epidemiólogos que hemos entrevistado en el día de hoy, los doctores Esparza y Espinal. Y según nos explicaba el doctor Esparza, lo que ocurre es que, por alguna razón que hasta ahora no se entiende muy bien, estos virus de la familia del corona, cuando llega el verano, se hacen menos infecciosos, menos letales y como que disminuye el nivel epidémico, el nivel de contagio. Pero tan pronto termina el calor, pues aumenta nuevamente el proceso epidémico. Dice el doctor Esparza que tal vez no es tanto por el virus en sí, que no le gusta el calor y que es más susceptible a ser degradado por las altas temperaturas y por la humedad, sino porque en el verano la gente sale más a actividades al exterior, hay más gente en los parques de atracciones, las vacaciones, en los hoteles, en los aviones, en los cruceros, y por ende las personas están mucho más en proximidad unos a otros y tal vez esto tiene alguna incidencia con la parte epidémica. Entonces, el virus va mutando y cuando llega el momento del otoño, pues ya el virus se ha fortalecido y en la segunda ola, pues es más mortífero, más letal que en la primera. Así que si esto fuera así, pues estaríamos mirando a un segundo evento para finales de este año, aunque yo realmente no creo que para entonces no haya gobierno que se atreva a confinar a las personas y a ordenar el cierre de los negocios, porque después de lo que hemos visto y de la parálisis económica que ha producido millones y millones de desempleados en los principales países industrializados del planeta, no creo que haya una segunda ola de cierre de actividades. En cuanto a un análisis de Naciones Unidas, divulgado esta mañana, estima de que 265 millones de personas, sobre todo en los lugares más pobres del planeta, van a enfrentar una hambruna de proporciones bíblicas. Y esto de proporciones bíblicas lo incluye el análisis, no lo digo yo. Las proporciones bíblicas, por supuesto, cuando se aplican a cualquier cosa, nos dan un sentido de carácter apocalíptico. Así que este estudio pues hay que tomarlo en serio. 265 millones de personas, probablemente en lugares como África y Asia, donde están las poblaciones más pobres del planeta. Acá en los Estados Unidos, una encuesta de la empresa Rasmussen reveló que el 70% de los estadounidenses, 7 de cada 10, respaldan al presidente Trump por suspender por 60 días la inmigración de personas procedentes de otros países. Y la explicación que ha dado el presidente es que no se trata de una cuestión xenofóbica, sino simplemente hay tanto desempleo en este momento provocado por la pandemia que cualquier persona que venga de fuera a trabajar le estaría quitando un empleo a alguien que vive acá en los Estados Unidos y por lo tanto para proteger a los trabajadores de aquí, pues se hace esta suspensión por 60 días de toda la inmigración de personas procedentes de otros lugares hacia los Estados Unidos. En algunos lugares se han dado órdenes de confinamiento que bordean en lo irracional, órdenes que parecería que estuviéramos viviendo en un lugar totalitario, en un estado de corte dictatorial. Afortunadamente, son pequeños lugares, ínfimos incidentes en los Estados Unidos, donde algún alcalde o algún gobernador ha apretado demasiado el tema del confinamiento y ha amenazado con arrestar a las personas. Y por supuesto, esto viola los preceptos, las libertades constitucionales. Menos mal, gracias al Todopoderoso, que tenemos un fiscal general que entiende la Constitución y está dispuesto a defenderla. Porque por segundo día consecutivo, el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, ha hablado y ha hablado claro. No es un fiscal que habla con ambigüedades. Ha hablado claro y ha dicho que el Departamento Federal de Justicia
podría respaldar a los ciudadanos que han sido victimizados por gobiernos locales o por ordenanzas gubernamentales excesivas o abusivas. En otras palabras, el fiscal está ofreciendo el peso del Departamento de Justicia para respaldar a ciudadanos privados que decidan demandar a sus gobiernos. El estado de Nueva York tiene un día más de números positivos. Un estado que la semana pasada estaba reportando casi 1,000 muertos diarios, reportó solo 474 muertes en las últimas 24 horas. Lo mismo está ocurriendo en ciertos países de Europa. Italia también tuvo un día muy bueno. En Italia se reportaron 437 víctimas. Italia estaba reportando 900 y 1,000 la semana pasada. España, que llegó a estar reportando 800 y 900 fallecimientos la semana pasada, en las últimas 24 horas solamente reporta 435, o sea que vemos que en esos países ya el problema grave va disminuyendo casi a la mitad de lo que era hace 8 o 10 días. La bolsa de valores también hoy ha tenido una recuperación, cerró con 456 puntos de ganancia. El índice de acciones industriales del Dow Jones recuperó casi todo lo que perdió en el día de ayer. ¿Y por qué recuperó hoy la bolsa? Porque se recuperó el petróleo. La bolsa cayó el lunes y el martes cuando se desplomó el precio del barril de petróleo. Pero hoy el precio del barril de petróleo aumentó porque el presidente Trump ayer dijo que venía una inyección de capital para la industria petrolera americana, a la cual no iba a dejar que colapsara, y también una compra masiva de petróleo para la reserva estratégica. Esto provocó un aumento del precio del barril y eso terminó traduciéndose en un aumento de la bolsa de valores. Todas las bolsas hoy tuvieron terrenos muy positivos. La Universidad de Harvard. Bueno, se drenó el fondo de dinero para ayudar a las pequeñas empresas. 350,000 millones de dólares no alcanzaron ni para 15 días. Y yo tengo amigos pequeños empresarios que tienen un restaurante, que tienen una joyería, con 8 empleados, 3 empleados, que no vieron ni $1. Se acabó el dinero. ¿Dónde se fue el dinero? ¿Se evaporó el dinero? 350,000 millones de dólares. No, no se evaporó. Grandes compañías que no tenían derecho a recibir ni un centavo porque tenían más de 500 empleados, utilizaron subterfugios de una ley que se escribió en 48 horas y que estaba llena de defectos y de errores por la prisa. Hubo que hacer la prisa, o sea, no es una crítica mía hacia los que la escribieron a prisa. Había que apagar el fuego porque el incendio era voraz. Pero hicieron una ley muy a prisa y no se percataron que la sociedad nuestra está plagada de pícaros que con sus buenos abogados pues le dieron la vuelta a la ley. Entonces, ayer me decía un pastor evangélico, amigo mío, cuya esposa tiene una pequeña peluquería, dice, no vimos ni un centavo. Claro, ¿cómo van a haber centavos? Si gente como la Universidad de Harvard se lo llevaron todo. Una compañía que tiene restaurantes en todas las ciudades de los Estados Unidos, tiene como 700 restaurantes. Se llevaron millones de dólares porque le dieron la vuelta a la ley. Y como la ley decía, una compañía tiene que pedirle al banco un préstamo que luego va a ser pagado por el gobierno si tiene menos de 500 empleados. Claro, entonces el restaurante de Miami tenía 60 empleados, el restaurante de Nueva York tenía 40 empleados, el restaurante de Tampa tenía 30 empleados y fueron a cada una de estas ciudades, fueron a los bancos locales y cogieron el dinero a picotazos. Pero la compañía debe considerarse una compañía nacional que tiene miles de empleados y le dieron la vuelta a la ley y se llevaron todo el dinero. Y culpables también son los bancos, porque los bancos a las compañías que tenían préstamos o que habían pedido préstamos de 10 millones de dólares, le asignaban un banquero a la carta, un banquero como VIP, ¿no? Persona de gran importancia. Pero al pobre pequeño empresario, que lo que estaba pidiendo era 30 o 40 mil dólares para pagarle a sus empleados por 4 meses, no le hicieron caso. A ese pequeño empresario lo ignoraron, le cerraron la puerta, no lo tomaron en serio y solamente le dieron préstamos
a los grandes magnates, que no era precisamente para lo que la ley fue concebida. Era todo lo contrario. Era para ayudar al pequeño, no al grande. La Universidad de Harvard, que tiene un fondo, lo que llaman un endowment fund, un fondo de reserva de más de $1,000 millones en dinero en efectivo, y donde ni mis hijos ni los suyos probablemente puedan estudiar, la Universidad de Harvard también pidió un préstamo y se llevó $9 millones. Y el presidente Trump, cuando se enteró, le ha exigido públicamente que devuelvan el dinero por inmorales. Ayer le anunciamos que antes de la medianoche se iba a aprobar en el Congreso otros 350,000 millones más para volver a habilitar fondos para esas pequeñas empresas, pero todavía no se ha aprobado. El Senado creo que lo aprobó, falta la Cámara. Creo que están en el proyecto ese de lograr la aprobación de ambas cámaras para que luego el presidente la firme y ya el dinero prestado, no es que hayan 350,000 millones en una alcancía. Esto es un dinero prestado, de deuda. Cuando terminemos con esta pandemia, la deuda va a haber aumentado en un 60%, la deuda del gobierno. Que si la dividimos entre todas las personas vivas, estaríamos hablando de $80,000 per cápita. O sea, en mi casa, que somos 4, 80,000 por mi esposa, 80,000 por mí y 80,000 por cada uno de mis 2 hijos. Si fuéramos a repartir la deuda entre todos los seres vivientes acá en Estados Unidos. Eso es impensable. Estamos al punto de llevar nuestro país a un punto de quiebra, de bancarrota. Pero hay que resolver. Entonces vienen 350,000 millones más para los pequeños empresarios que no llegaron a coger ni una migaja del pastel. Ojalá que en esta ocasión se cercioren de que los bancos no vuelvan a repartir el dinero entre los poderosos y dejen a los simples y humildes colgados de la tendedera. Porque la ley es precisamente para todo lo contrario. Y espero, como dijo el senador Marco Rubio hace 2 días, que lleven, aunque sea a la cárcel, a algunos de estos rufianes que se aprovecharon y metieron la mano donde no les correspondía.